Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, paz sea a todos vosotros en el nombre de Cristo Jesús. La última vez que estuvimos hablando sobre los impedimentos que Satanás pone para la oración, hablamos de las malas relaciones interpersonales. Hoy vamos a tratar el asunto de la duda. Por favor, leer en Santiago, capítulo 1, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hablando de la necesidad de sabiduría, que para Santiago es más que conocimiento y está más allá de cualquier conquista humana, que consiste en forma particular en el buen uso que estamos llamando a hacer de todas las oportunidades que Dios nos concede en la vida. El apóstol dice que debemos pedirla con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible la oración, y sin fe es imposible la oración. La duda en su negación. Dudar es hacer a Dios mentiroso. Es dudar de sus promesas y de su palabra. Es dudar de nuestra propia naturaleza como hijos de Dios, quienes por medio del Espíritu Santo podemos decir, Abba Padre. Romanos 8:15. Dudar es olvidar que Dios nos ha colocado en una posición de privilegio y que orar no solo es un privilegio del cristiano, sino también un deber. Dudar es poner en peligro nuestra propia comunión con Dios y perder la bendición que Él tiene reservada para sus hijos fieles. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo envió a rescatar a su pueblo de Egipto, Moisés prácticamente le dio a entender a Dios que se había equivocado de hombre, porque él era tartamudo al hablar, como si Dios no nos conociera. Si Dios lo mandó a él, es porque Dios sabe lo que hace. Si Dios te manda a ti, es porque Él sabe lo que está haciendo. Moisés estaba dudando de la palabra de Dios y fue amonestado precisamente por eso. No, vos te equivocaste, yo no puedo ir a hablar. Si Dios te mandó a ti, es porque Él sabe lo que está haciendo. Dudar es poner en peligro nuestra propia comunión con Dios. Porque Dios se puede enojar con nosotros por nuestra duda y pone en peligro nuestra comunión con Él. Aún perder las bendiciones que Él tiene reservadas para sus hijos fieles. No dudando nada, dice Santiago. Y para dar fuerza a su afirmación, usa la figura de la onda del mar que se agita de un lugar sin encontrar paz ni descanso. La onda del mar se agita de un lugar a otro, tú lo has visto en el mar, sin encontrar paz ni descanso. La oración del verdadero hombre de Dios está radicada en la obra redentora de la cruz. Es por medio del Espíritu Santo que somos conducidos a la preciosa experiencia de Pentecostés con todas sus riquezas. Ponga atención a esto para que te lo guardes en tu mente y en tu corazón. Orar siempre es una batalla que se libra en varios frentes al mismo tiempo. No hay que ceder ni dar tregua al enemigo que se afana por destruir la eficacia del ministerio de todo obrero cristiano. No es en un solo frente donde el diablo ataca en toda forma. Por eso hay que orar siempre. Al interrogante de algunos discípulos, Jesucristo simplemente les dijo, tened fe en Dios. E ilustró el poder de la fe con una hipérbole. Hipérbole es como una exageración retórica, exagerada. Al decirles, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Eso está en Marcos capítulo 11, 22 y 23. Con frecuencia pedimos a Dios que quite montañas de problemas y dificultades de nuestra vida, cuando en realidad lo que Él espera de nosotros es que ejerzamos la fe que, aún tan pequeña como semilla de mostaza, Él la usará para cosas grandes y ocultas, que ni imaginamos. Jeremías 33, 3. El apóstol Pedro comenzó bien caminando sobre las aguas, imitando a su maestro. Sin embargo, pronto se dio hundiéndose y pidiendo socorro del Señor. Y el Señor lo amonestó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue una reprensión que recibió, porque la duda no le agrada a Dios. Pedro iba bien,
pero se puso a ver el mar tan grande, se puso a verse él tan pequeño, pero no está viendo a Jesús. Si él se queda mirando a Jesús, no se hunda, pero él, pensó en que iba a ser las aguas, pensó en tantas cosas, que empezó a hundirse y hasta pedir socorro. Entonces el Señor lo reprendió. La fórmula para remover montañas y evitar hundirnos en un mar de confusión y dudas es una sola: apoyarnos en la convicción de que estamos sostenidos por la poderosa mano del Hijo de Dios y de que en su nombre lograremos el camino de la victoria. Por eso, hermanos, la duda es peligrosa. Se puede perder la comunión con Dios. Dios, lógicamente, se enoja. Reprendió a Pedro. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de él. Y entonces Pedro se vio a él. No hay que verse a uno mismo, hay que ver a Dios. Uno mismo por uno mismo no puede hacer nada si quita la mirada delante de Dios. Otro obstáculo de Satanás para nosotros en la oración es el desánimo. Este es otro de los tremendos impedimentos para la oración. Por mucho tiempo se ha orado por la sanidad de un ser querido o de un amigo, pero después de todo, ¿y ahora qué? Es la pregunta. ¿Contesta Dios o no la oración de sus hijos fieles? Alguien dijo que un milagro es algo más que alcanzar uno lo que pide. A veces el milagro mayor es no recibir lo que se pide. Muchos dejan de orar porque consideran que han sido defraudados a sus ruegos. En 2 Corintios 12:7 al 10, San Pablo ha registrado una valiosa experiencia personal que bien debemos recordarla. 3 veces oró al Señor para que le quite lo que él llama un mensajero de Satanás. Con seguridad era una cruel enfermedad que le impedía trabajar, escribir y dar rienda suelta a su ánimo inquieto. Es de imaginar cómo habrá orado. Pienso que más de 3 veces, pero la respuesta fue no. Bástate mi gracia. Lo más probable, o sea, entender, es que Pablo quedó afectado de la vista cuando el Señor se le apareció. Yo siempre digo que cuando el Señor le aplicó los 24 voltios, Pablo quedó ciego. A eso que fue llevado de la mano por Bernabé. Y eso le impedía a él escribir y hacer muchas cosas. Entonces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón que él tenía en la carne. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Teniendo la gracia de Dios, ¿qué importa que venga el aguijón que venga? No importa que vengan los obstáculos de Satanás, vengan como vengan, pero el Señor nos dice, bástate mi gracia. Con seguridad era una cruel enfermedad que le impedía trabajar, escribir y dar rienda suelta a su ánimo inquieto. ¿Qué momento de desaliento por la rebelión y la impaciencia que, como en el caso de Job, desafió a Dios para que bajara a discutir con él, mostrándole sus razones? Nada de eso sucedió con el apóstol. Él sabía que el no de Dios era un sí, de la gracia todo suficiente, e hizo de su dolor una oportunidad para gloriarse en sus debilidades, para que el poder de Cristo reposara sobre él. No era lugar para la autosuficiencia basada en la fuerza física. De lo contrario, no podría haber escrito más tarde lo que dijo la iglesia de Éfeso. Está en 6:18. No dejen ustedes de orar. Busquen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, dice la palabra, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo de Dios y oren también por mí. Eso lo tocó el hermano en días pasados, en un sermón que él dio, hablando de esto, el hermano Fernando, el hermano pastor. El pueblo de Dios estaba desanimado en días del profeta Isaías. Este tuvo que recordarle que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Está en 59:1. No es esto mismo lo que ocurre con el pastor o el evangelista, quienes después de haber llevado a cabo un gran esfuerzo, comprueban que sus frutos son escasos. Eso pasa con los pastores, pasa con los maestros, pasa con los evangelistas, quienes después de haber llevado a cabo un gran esfuerzo, comprueban que sus frutos son escasos. Eso es lo que comprendemos nosotros, pero no estamos seguros que es lo que comprende Dios de eso. Nosotros queremos ver los resultados inmediatamente, cuando el resultado puede venir 20, 30, 40 años después. Y nosotros a veces nos sentimos decaídos porque el resultado no se ve inmediatamente. Pero hay que poner la mirada en Dios, no dejarse desanimar por el diablo y seguir adelante sabiendo que Dios es todopoderoso y que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Si comprendemos los propósitos de Dios, jamás debe haber lugar para el desánimo en nuestras oraciones delante del Señor. El siervo de Dios jamás medirá el éxito de sus esfuerzos computables. Con un poco de ironía y con otro tanto de verdad, alguien escribió: algunas personas dan pocas oportunidades a la oración. Oran como si probaran unas cuantas veces en una máquina de tragamonedas y al ver que no sacan el premio, abandonan la empresa. Eso es desánimo. Por eso lo pone como un tragamonedas. Quiere que ganase el premio mayor. Echa y echa y echa y echa y no salieron las monedas que él quiso.
Así se compara también con el trabajo nuestro, que nosotros queremos ver el resultado ya. Y como no vemos el resultado ya, nos desanimamos. Y eso no es bueno delante de Dios. Tomás Edison decía, no sabemos ni la millonésima parte de nada. No sabemos lo que es el agua. Ignoramos lo que es la electricidad. Ignoramos lo que es el calor. Hemos levantado montañas de hipótesis acerca de todas estas cosas. Eso es todo. Mas no por eso dejamos de utilizarlas. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la electricidad? Bueno, como yo hablaba de electricidad con un muchacho que quería que yo le consiguiera un electrón, o un amperio. Yo le decía, mire, eso no existe, y sin embargo existe. Le digo, ¿usted ve el aire? Me dice, no. Le digo, pero exactamente eso, es un amperio. Usted no lo ve. Usted ve el cable. Por ahí van millones y millones de amperios. Pero no los puedes ver porque existen. Si no, no habría electricidad. Es igual a lo que decía Edison. Algo semejante sucede con la oración. Quisiéramos saber mucho más acerca de ella. Sin embargo, lo que sabemos es suficiente para servirnos de ella y para hacer que por medio de la oración Dios se sirva de nosotros. Hay otro impedimento que es el exceso de activismo. Este es un impedimento que se nos presenta con ropas eclesiásticas y con gran sutileza. Nos faltan motivos para justificar no necesariamente nuestra actividad, sino el activismo, que son cosas distintas. El activismo, como un mal endémico, puede anular la vida de oración del joven ministro del Evangelio. Naturalmente, somos siervos del Señor. Trabajamos para el Señor. Damos todo el tiempo a la obra del Señor. Corremos para arriba y para abajo. Comisiones, representaciones, medios de comunicación, viajes, hasta la última de la tierra si es necesario. Somos una maravilla, las superestrellas de la actividad evangélica. De todo esto depende nuestro prestigio personal. Pero cuando llega la hora de subir al púlpito y entregar el pan de la vida a nuestro pueblo necesitado, nos encontramos secos, fríos y vacíos del poder de Dios, porque no hemos tenido una hora para bailar con el Señor. No hubo tiempo para hablar. Fue el reproche del Señor a sus discípulos en Getsemaní. Bueno, precisamente yo les he hablado de un pastor que yo tenía, que tuve que decirlo a la iglesia. El hermano no puede predicar en esta condición. El hermano no ora. El hermano se pasa todo el día discutiendo con la gente si había que diezmar o no diezmar, peleándose con todo el mundo, hasta tratando mal a todo el mundo. No tenía él sosiego en su casa. Estaba hasta separado de su esposa. La señora, la suegra de él, era media chinchilla de los míos. Yo una vez llamé, viera cómo me trató la señora esa. Porque como sabían que ellos eran medio raros, siempre los llamaban para molestarlos. Y el señor que era pastor mío, que era un viejito, de lo cual también aprendí bastante, no voy a decir que no, ya sabían que llamándolo por teléfono o diciéndole cosas, él se enojaba. Y él todo el día creía que le estaba sirviendo al Señor, peleando con todo el mundo, si había que diezmar o no había que diezmar, si María tuvo hijos o no tuvo hijos, si José se casó con María o no se casó. Era un pleito a diario, pero nunca con los hermanos, sino con el mundo. Y entonces llegó el momento en que el mundo, más bien, como decimos vulgarmente, se burlaba de él. Incluso una vez le contestaron con una vulgaridad, una palabra soez, una palabra ociosa, y le dije, hermano, usted tiene la culpa de que le contesten esa vulgaridad, porque él le contestó a un mundano, a un hombre de baja calidad, de baja categoría. Pues entonces el hombre le contestó con una palabra que yo no podría repetirlas aquí. Y yo le dije, la culpa es suya. Y entonces, ¿cómo va él a predicar? Cuando llegaba al púlpito, hacía unos enredos, y que yo tuve que decir, ¿por qué pasa esto con el hermano Ariano? Porque el hermano Ariano se pasa todo el día entre el mundo, peleando con el mundo, creyendo que está haciendo la obra de Dios, insultando a la gente porque no se convertía, y entonces, ¿qué podíamos nosotros recibir de predicación? Bueno, fue donde la iglesia que no me entendieron los hermanos, que después hasta llevó dos hijos del diablo, y que por discernimiento el Señor me lo puso, que la iglesia la cerraron. Ya yo, me había ido. Un mes después me pidieron perdón. Y yo creo que ninguno de esa iglesia está en pie delante del Señor todavía. Y estoy hablando de años atrás. El querer hacer mucho y no orar. Cuando se llega al púlpito no tenemos que decir. No tenemos que hablar. Aunque la palabra es una fuente inagotable de vida. Pero no tenemos nada que hablar. Porque no estamos ungidos con el Espíritu Santo. Venimos del mundo, venimos de pasear, venimos de pelear, venimos de otras cosas, de mucho trabajo también. Y no tenemos que decir. Recuerdo yo trabajaba de socio con una compañía de Nicaragua y a tal hora le decía al socio, pues hasta aquí llego,
Si quedan negocios que atender, se atienden mañana, pero yo hasta aquí llego, porque apenas tengo tiempo de llegar a la casa, almorzar y llegar a la iglesia, y no voy a llegar a la iglesia por negociar, por ganar más dinero, por atender unos 5 negocios más, iba a perderme yo el culto, iba a perderme la bendición. No, primero las cosas de Dios y llegar a la iglesia con calma, serenidad, con paz en el corazón, llegar con amabilidad, no llegar bravo, para tener que predicar, que enseñar. Uno pone demasiada actividad, se preocupa mucho por las cosas de la iglesia local, pero dejamos lo más importante, que es hablar con Dios. Y yo de esto conozco mucho, por tantos años, siempre tengo que repetirlo, conozco mucho de esto. Conocí en un pueblo muy lejano a un pastor que se levantaba, ni se bañaba, ahí pasaba todo el día de vago, de vez en cuando se iba a traer unas vacas o alguna cosa, ya se iba bañando casi a la hora del culto. De ahí, hermano, ¿qué tenía él que orar? ¿Qué tenía él que predicar? Prácticamente nada. Entonces, el que predicaba era yo. ¿Por qué? Porque el hermano no era mucho activismo, era todo lo contrario. Se pasaba todo el día sin hacer nada, o algo en la finca, que le dio nada, no sacaba el tiempo para Dios, siendo el pastor, que me tenían a mí ahí. Si no, no habría predicación. Lo digo para la gloria de Dios, porque ese hermano no sacaba el tiempo, nada más el ratillo antes del culto, para bañarse, medio peinarse y pasar al púlpito. ¿Qué va a predicar? Eso no es por mucho activismo, porque muchas veces nos preocupamos por la iglesia, que esté bien pintada, que haya buenas bancas, que haya todo muy limpio, que esté todo muy en orden, que esté en todo, pero lo que menos hacemos es sacar el rato para que Dios sea el que haga las cosas. Queremos hacerlas todas nosotros. Claro que nosotros tenemos que hacerlo, pero con la dirección de Dios, no hacerlo por hacerlo, porque somos muy activos. Hay que dejar que sea Dios el que nos dirija, porque se nos va el día, no tenemos tiempo para escudriñar, no tenemos tiempo para orar, y eso es obra del diablo. Parece mentira, parece que le estamos sirviendo a Dios, y lo que estamos sirviendo es al enemigo, que no quiere que nosotros oremos, que cuando subamos al púlpito, llevemos una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra verdadera, inspirada en el Espíritu Santo. No me refiero a todos los pastores, pero sí conozco muchos pastores que antes del púlpito, todo lo que hicieron su trabajo fue correr y correr de aquí para allá, de allá para acá, y tiene que llegar al púlpito a ver qué encuentra en la Biblia para predicar. Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo no paso al púlpito si primeramente no oro, si primeramente no me niego a mí mismo, si primeramente no le dejo la elección a Dios, si no le pido a Dios que me guíe, que yo sea solamente un vaso por donde Él haga brotar la palabra. Y una vez les conté que yo siempre he llegado temprano a las iglesias, están a cargo mío. Y en un lugar que yo era nuevo, llegó una chiquita, usted es el pastor, ¿verdad? Le digo, sí, ¿por qué? Que mi mamá quiere conocerlo, quiere hablar contigo, y no sé qué. Bueno, y ahí, si a uno lo llaman, pues, y es hablar de la palabra de Dios, uno va. Pero yo no estaba sabiendo que era una trampa del diablo en ese momento. Es un lugar nuevo. Yo, sí me conocían que yo era el pastor, y sabían que siempre llegaba temprano. Yo se los conté una vez. Bueno, chiquita, pero yo no conozco cuando usted vive, lléveme de por sí muy temprano para ver qué quiere su mamá. Cuando llegué yo a la casa, me dice, pasa adelante. Entré y no había nadie. Eso me extrañó mucho. Y cuando la veo a la mujer está acostada, con unos shorts pequeñitos, no sé si se llaman, ¿cómo se llaman? Pantaloncitos calientes, y en una posición que yo me quedé temblando. Vea dónde estoy yo, donde me trajo el diablo. ¿Qué quería ella hablar conmigo? Nada. Lo que quería era traerme al suelo. No me conocía, yo no la conocía a ella. ¿Qué quería ella hablar conmigo? Nada. Que quería conocerme, que le habían dicho que había un pastor nuevo, que la acostaba en la cama, con las piernas todas abiertas, con unos calzoncitos calientes, o pantaloncitos calientes, ¿cómo le llaman? Pues ella lo que quería era traerme, ella no el diablo, traerme abajo, porque sí tengo que decirles, como hombre que soy, y estoy hablando con adultos, que era una mujer bastante guapa, tenía unas piernas bien gruesas y todo eso, que yo me puse a pensar, ¿qué hago yo aquí? Y yo buscando la forma y buscando el rostro de Dios para que Dios me sacara de ahí, para no salirle a ella con una grosería. Dios se dio cuenta del asunto y en eso llegó una señora de visita. Gracias, Dios mío. Bueno, otro día hablamos, otro día vengo. Y claro que ese otro día nunca fue. Dios mandó una señora de visita, por dicha, porque si no, yo no estaría hablando con vosotros ahora.
Soy muy sincero. Yo creo que el diablo me hubiera echado de jupa, pero no. Hay que poner la mirada en Dios en cualquier circunstancia, poder discernir que es una treta del diablo, que es un obstáculo del diablo para traerse abajo a un ministro de Dios. Eso me pasó a mí, y por eso lo estoy contando. El activismo de muchos líderes es una verdadera trampa para su ministerio y está cubierta bajo el manto sagrado de la obra. El activismo es que estamos trabajando mucho en la obra del Señor. Estamos cubriéndola con el manto sagrado de la obra. Y es una verdadera trampa del diablo. Un anciano pastor solía decir a futuros ministros del Evangelio que quien está demasiado ocupado para orar está más ocupado de lo que Dios quiere. Ante situaciones como esta se impone la necesidad de establecer un orden de prioridades si es que queremos llegar caminando la buena batalla o culminando la buena batalla, acabando la carrera y sobre todo guardando la fe. El activismo, el ocuparse de muchas cosas, también es una trampa del diablo. El estar sin hacer nada también es una trampa del diablo. Uno tiene que pedir discernimiento al Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Es tiempo de orar, es tiempo de escudriñar, es tiempo de salir a predicar y pedirle tiempo al Señor que Él nos dirija nuestro tiempo para que el diablo no nos ponga esa trampa. Muchas veces no hacemos nada del todo. Eso es pecado. Ahora vamos a ver para terminar el pecado de no orar. El otro caso es demasiada actividad y no da tiempo para orar. Entonces las predicaciones, el hermano se traba todo, se queda en que por aquí lo puse, que no lo encuentro, mientras se le viene algo a la mente. No, el hermano que va a predicar, que va a servir, que va a ministrar, que va a una casa a llevar el mensaje de salvación, tiene que ir sereno, tiene que ir en paz, tiene que ir guiado por el Espíritu Santo, tiene que orar primero, escudriñar mucho y sobre todo paz y saber que en cualquier momento el enemigo se le va a interponer. Saberlo de antemano que el enemigo se le va a interponer de una u otra forma. Ya todo eso yo lo he vivido y ya yo sé cómo trabaja el maligno. Muchas veces creemos que es una bendición lo que estamos recibiendo y no, lo que estamos recibiendo es una trampa del diablo para que no le sirvamos al Señor. Vamos a ver otro obstáculo que el diablo nos pone y es el pecado de no orar. En 1 Samuel 12 encontramos el célebre discurso de Samuel a su pueblo. Él mismo fue fruto de la oración de su piadosa madre Ana. El discurso es un tratado de fe y confianza en la oración. Así que lejos esté de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Samuel 12, versículo 23. Aquí no se trata de impedimentos para la oración, sino de algo más grave. Se trata de la posibilidad de que alguien vencido por los impedimentos haya sucumbido, dejando definitivamente de orar. Hay que poner mucha atención a eso. Lea 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Se trata de la posibilidad de que alguien vencido por los impedimentos haya sucumbido, dejando definitivamente de orar. A esto Samuel califica como un pecado. El no orar es un pecado. ¿Por qué? Porque el que vas a orar eres tú, es tu inteligencia, es lo que aprendiste de memoria, como hacen los testigos de Jehová, que uno no puede interrumpirlos porque se les olvida lo que traen de memoria. No, nosotros tenemos que traer un mensaje fresco, nuevo, inspirado por el Espíritu Santo, un alimento nuevo, no añejo, y que el diablo no pueda contra eso, porque el diablo sabe lo que nosotros llevamos y no se va a dar cuenta lo que el Espíritu Santo nos va a poner cuando estemos en el púlpito. Si yo me preparo y todo eso, el diablo sabe cómo estoy yo, si no he orado, si he estado peleando, si he estado en otras actividades, y sabe que cuando yo llegue al púlpito no voy a tener palabra. Entonces, el no orar es pecado. Eso lo dijo Samuel. Dejar de orar es un pecado porque priva al creyente de una de las mayores bendiciones. Yo les conté hace poquito de que a mí me robaron el teléfono, me regresé a mi casa, pero al armarme, porque yo venía en la carne, venía con ira. Y la Biblia dice, airados, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque yo sentí una burla, creyendo que era un empleado del hospital, hasta le presté el teléfono, cuando me di cuenta ya no estaba. Y ese tipo de gentes, yo sé dónde encontrarlas. Pero en vez de eso, el Espíritu Santo me puso a orar. Cuando me levanté de la oración, me levanté con una paz total. Yo les dije que a las 2 horas ya tenía teléfono nuevo. Mi hijo me lo compró, porque Dios se lo puso en su corazón, le proveyó para que me lo comprara, para que yo no pecara, porque yo iba a pecar. Si no oro, yo me hubiera regalado una torta, tengan seguridad. Yo, como dice vulgarmente, me lo iba a quebrar, me lo iba a echar.
hasta se me olvidó que era cristiano, de la ira que traía, y yo iba a la casa a armarme para irlo a quebrar, o irlo, a como se dice en México. Y no, Dios me puso a orar, me levanté con paz, y ya al rato tenía un teléfono nuevo, este que estoy usando. Es un pecado porque el cristiano en forma deliberada ha dejado de tener compañerismo con Dios. Sí, hermano, cuando se deja de orar, se deja el compañerismo con Dios. Dios no habla contigo, tú no hablas con Dios. Eh, Eso exactamente es un pecado. Es un pecado porque la persona ha cuestionado la naturaleza de Dios y lo ha colocado a la altura de un abastecedor de recursos materiales, quien a fuerza de oraciones da cuanto se le pide. Con el agravante que en algún momento Dios no ha satisfecho la misión humana, la persona le ha dado las espaldas. Sí, muchas veces tenemos a Dios como un abastecedor, como yo siempre digo. Las oraciones se hacen muchas veces, deme, como si Dios fuera un abastecedor. O nos acordamos de Él cuando tenemos una emergencia, el Dios ambulancia, el Dios que nos resuelve las situaciones. Pero contestamos, como decimos, hasta el pescuezo, cuando ya nos estamos ahogando. Y eso es como si Dios fuera un abastecedor. Yo tengo de dónde coger, yo tengo de dónde pedir. Eso no es orar. Orar es alabar, es glorificar, es santificar, es bendecir el nombre de nuestro Señor. Como reflexión final, cabe recordar aquí el sublime pensamiento de Pablo a los romanos. Romanos 8, 26 al 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. 8, 26 y 27 del libro de Romanos. Si tú eres un hijo de Dios verdaderamente, y a mí me pasa, cuando voy a orar, a veces no tengo palabras, pero yo sé que el Espíritu Santo intercede por mí. Si sé pedir como conviene, no sé, digo Pablo, pero el Espíritu Santo intercede por él ante nuestro Señor. A mí me pasa, muchas veces quiero orar y me hinco y no puedo orar, por múltiples razones. No es porque he pecado, sino porque estoy frío o la mente mía está en otra cosa y no quería que orar es muy fácil. Es una arma que tenemos nosotros muy peligrosa. Por eso el diablo opone toda resistencia a la oración que nosotros vayamos a hacer. Si tú no puedes orar porque no lo sientes y quieres orar, pero no sabes cómo empezar, ¿qué le vas a decir a Dios? Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, porque la carne es débil. A veces nos sentimos débiles para alzar la cara a Dios, para alzar los brazos a Dios. Nos sentimos débiles por muchas cuestiones que tal vez han sucedido, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ni uno mismo lo está entendiendo, pero el Espíritu de Dios está intercediendo porque el Espíritu de Dios sabe lo que hay en nuestro espíritu y entonces intercede por nosotros. No es que vas a ancarte y vas a quedar solamente en esto. No, tú tienes que orar. Solo si no puedes, por múltiples razones, el Espíritu ora porque el Espíritu sabe que tu intención es orar, es hablar con Dios, es santificarlo, es glorificarlo, es hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hay mucho por qué orar, pero a veces no nos salen las palabras, o hay tanto por qué orar que hasta se nos puede hacer un enredo. ¿Por dónde empiezo? Pero el Espíritu Santo, que conoce tu espíritu, si eres un creyente de verdad, ponle atención a esto, si eres un creyente de verdad, porque si no tienes el Espíritu Santo, nada haces. Si no has sido bautizado en aguas, como dice la palabra, si no crees en la sangre de Cristo Jesús, que limpia los pecados del mundo, si no estás en obediencia, si vas a culto solamente por ir, si no estás entregado a Dios, si no eres un creyente de verdad, nada vas a ganar con orar, porque el Espíritu Santo no va a intervenir por ti, pero el Espíritu Santo tiene relación con nuestro espíritu. El asunto es así, nosotros somos hechos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que relaciona a nosotros con todas las cosas de Dios, y eso por medio del Espíritu Santo. Somos hechos espíritu, alma. ¿Qué es el alma? Donde están los 5 sentidos, el olfato, el oído, el ver, el hablar, o sea, nuestra mente, nuestros 5 sentidos es el alma. Por eso que mucha gente habla y habla y habla y habla, pero nada de Dios, porque no tiene a Dios. Puede hasta predicarte a ti un
un proverbio o un salmo porque se lo sabe de memoria, simplemente porque se lo sabe, no porque el Espíritu Santo lo está guiando. Recuerdo una vez cuando era oficial de la Iglesia Evangélica Nacional, yo siempre llegaba temprano, lo repito, y entonces llego yo a abrir la iglesia y en la puerta había un borracho indigente, y yo para no quitarlo porque me da lástima, todo incómodo abriendo la puerta de la iglesia, y él se dio cuenta y empezó: Jehová es mi pastor, nada me faltará, por sendas de justicia me hará alcanzar. Bueno, me recitó todo el Salmo 23, que cuando eso yo no me lo sabía. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu lo estaba guiando, que era un creyente, no, era un borracho indigente, que estaba tirado ahí en la puerta de la iglesia. Porque saberse la palabra de Dios y aún repetirla no quiere decir que está con Dios. Si es creyente, el Espíritu de Dios sí trabaja con el Espíritu de uno. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Yo pongo a un abogado, a un doctor, a un orador que no es cristiano, a que predique o nos predique a nosotros y ten la seguridad que lo puede hacer mejor que yo, porque es una persona osada, porque es un político, porque es un orador, pero que sea guiado por el Espíritu Santo es otra cosa. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, en sus hijos. Y entonces, nada hace una persona con saberlo si lo que está haciendo es pecando, imitando las cosas de Dios. No, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, se está refiriendo a nosotros, solamente a los creyentes, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios y por los que le pertenecen. Dios o el Espíritu Santo no va a interceder o va a rogar por un incrédulo, por un idólatra, por un pecador común y corriente, sino por los creyentes, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Por eso que la gente del mundo no tiene la palabra de Dios, no la entienden, porque no son creyentes, no se han entregado a Jesucristo conforme a la palabra, no ha sido bautizado en aguas conforme a la palabra, no ha sido lavado en la sangre gloriosa de Cristo Jesús, no tiene una iglesia, no cumple con los requisitos de una iglesia, no tiene un pastor, simplemente conoce. A eso el Espíritu Santo no va a interceder por él, porque es una persona que está en desobediencia. Tú tienes que estar en obediencia a la palabra de Dios, a lo que el pastor te diga, a lo que el Espíritu de Dios te mande, a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. Tienes que cumplir con la iglesia, tienes que reunirte, tienes que alabar a Dios, glorificar su nombre junto con todos los hermanos y todo el tiempo que haya culto. Entonces vos sos un creyente de verdad que está sujeto a la palabra, sujeto al pastor, sujeto a Dios, sujeto al Espíritu Santo, y entonces podés orar. Y si no puedes orar, por múltiples razones, el Espíritu intercede por ti, porque tú eres un creyente, porque tú eres uno de nosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí, luego daremos otra charla sobre esto, pero revise mucho y revise la palabra de Dios. Si es que he apuntado algunos versículos y capítulos que te he dado, que es obligación, apuntar, saber, escudriñar, orar, poner atención, estar sujeto al pastor y sujeto a los oficiales de la iglesia. No es una opción, es una obligación si es que tú has aceptado al Señor. Los del mundo no tienen ninguna obligación con nosotros, pero tú tienes una obligación con todos nosotros. Por algo Dios nos puso. Tú tienes la obligación de aprender, porque tú llegarás a ser un ministro. Tener la obligación de poner atención y obedecer a tu pastor. Tener la obligación de orar, de examinar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios. No es opcional, es obligación. Si es que tú quieres verdaderamente ser un creyente de la palabra de Dios y si tú quieres crecer en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, y al hermano pastor, hermano Fernando, Dios y Padre Santo, gracias te doy porque me has permitido en esta tarde dirigirme a tus hermanos allá en la Florida y también a todos los hermanos que escucharán este mensaje, sean creyentes o no sean creyentes, sean de donde sean. Señor, tu palabra tiene que correr y ser glorificada. Haz que esta palabra haga mella en muchos hermanos y en muchos que no son todavía tus hijos. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga todo aquello para lo cual tú la enviaste. Gracias te doy, mi Dios, por esta oportunidad, por este privilegio de poderme dirigir a los hermanos. Gracias le doy al hermano pastor Fernando Chinchilla y a su esposa, líderes de la iglesia, y a todos ustedes, hermanos y hermanas, por haberme puesto atención, no a mí, sino a la palabra de Dios. Yo estoy para servir a Dios y estoy para servirle al hermano pastor, a su esposa y a todos ustedes, porque
Para mí, aunque no los conozca, y si están ahí, es porque son creyentes. También te ruego por los que han de oír estas palabras, aunque no estén en la iglesia, pero tú tratarás con ellos. Gracias, mi Dios, te doy nuevamente por este privilegio. Gracias te doy, te alabo, te glorifico, te amo, mi Dios, sobre todas las cosas. Amén, amén y amén. Gracias, hermano Pastor Fernando Chinchilla. Gracias a sus líderes, gracias a tu esposa por esta oportunidad. Y que Dios te bendiga, bendiga a todos los hermanos, hoy, mañana y siempre, y por toda la eternidad. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos.